Bueno, para entender mejor lo que hoy voy a traerles, es algo que, bueno, esto es lo que van a ver en pantalla, es una captura básicamente que publicó una embajada de Rusia, donde dice textualmente: la Oficina de Prensa de Servicio de Inteligencia Exterior, SBR, de la Federación de Rusia, informa que, según la información obtenida por el SBR, el Reino Unido y Francia reconocen que el desarrollo de la situación en Ucrania no deja posibilidades para lograr una victoria sobre Rusia, tan ansiada para ellos, por las manos de las fuerzas armadas de Ucrania. Sin embargo, las élites británicas y francesas no están dispuestos a aceptar la derrota. Consideran que es necesario armar a Ucrania con una Wunderwaffe. Kiev podrá optar a unas condiciones más ventajosas de terminación de las operaciones militares si posee una bomba nuclear, o por lo menos así llamada bomba sucia. Berlín prudentemente se ha negado a participar en esta aventura peligrosa. En la actualidad, según la información obtenida por el SBR de Londres, de Rusia, Londres y París trabajan activamente para solucionar la tarea de conceder a Kiev Tadalma y su sistema Vector. Se trata de, el sistema Vector básicamente es un misil o algo para entregarla. Se trata de entregar a Ucrania escondido en componentes, equipamiento y tecnologías europeas en esa esfera. Como una de las verdades, examina la ojiva francesa de escaso volumen TN-75 del misil balístico de los submarinos M51.1. Los británicos reconocen que sus planes entienden una infracción grave al derecho internacional, ante todo al Tratado de No Proliferación Nuclear, y tienen el riesgo de destruir el sistema global de no proliferación. En esta relación, los esfuerzos principales de Occidente están concentrados sobre que el hecho de que Kiev se haya apoderado de un arma nuclear se vea como el resultado de una elaboración independiente de los ucranianos. Estos planes extremadamente peligrosos de Londres y París reflejan que han perdido el sentimiento de realidad. Ellos esperan en vano que puedan evitar la responsabilidad. Tanto más que todo lo oculto inevitablemente saldrá a la luz. En círculos militares, políticos, diplomáticos del Reino Unido y Francia hay bastantes personas sensatas que comprenden el peligro de las acciones descabelladas de sus líderes para todo el mundo. Esto es un comunicado, como ustedes pueden ver, oficial de Rusia. Lo han reproducido los medios rusos. La única respuesta de Occidente que vi hasta la fecha fue Reuters, diciendo que no hay pruebas de eso. 4 años lleva la operación militar especial, que comenzó así, hoy casi podemos llamarle guerra. Finalmente, esa guerra se ha inclinado hacia uno de los lados, aunque en realidad siempre había tenido un único resultado posible. Un mal cálculo de Occidente sobre la determinación política de Rusia nos ha llevado a este punto. Un mal cálculo también sobre la capacidad económica de Rusia y sobre la preparación militar de Rusia. Rusia primero apostó al derrumbe del gobierno ucraniano. Estuvo cerca de que esto suceda. A 2-3 meses de comenzado la operación, el gobierno ucraniano trastabillaba, pero intervino el Reino Unido, recuerdan, con ese viaje de Boris Johnson, y ahí se contuvo la debacle, se contuvo. En realidad, de acuerdo al borrador de los acuerdos que se habían celebrado, Rusia se estaba retirando de los lugares ocupados y ahí aprovechó Ucrania para recuperar ese terreno. Básicamente, entonces, Rusia mutó hacia una guerra prolongada de desgaste, esta vez ya contra Ucrania y decididamente contra la OTAN. Lentamente fue triturando las fuerzas occidentales y demostró su capacidad de producción que era inadecuada para algo como esta guerra, ¿no? Y de esa manera terminó Rusia apostando al desgaste social y político de Occidente y apostar también a ahondar las diferencias sobre qué hacer con la guerra de Ucrania. Lo vemos diariamente, las desavenencias intraeuropeas y entre europeos y estadounidenses y entre los propios estadounidenses sobre cómo manejar la guerra. A nosotros nos parece natural, pero no hay un frente unido de Occidente.
La suerte básicamente está echada. Ucrania definitivamente no puede ya contener a Rusia y es cuestión de tiempo para que todo el país termine cayendo bajo el control de Moscú, de una u otra manera, un control directo o indirecto, pero la realidad es que Ucrania trastabilla, sus contraofensivas son cada vez más cortas temporalmente, más ineficientes, y Rusia se va preparando para los golpes que van a ser más letales. Ya empieza a golpear sobre Kiev sostenidamente, el país está absolutamente inviable, sin energía, está preparándose para tomar Zaporizhia, está también prestándose para ir por Odessa. Básicamente, esto significaría el derrumbe de Ucrania. La OTAN entiende entonces en este marco que no tiene capacidades para enfrentar a Rusia. Está al límite de lo que puede hacer. La OTAN ha dejado exhaustos sus propios arsenales, no entregan más porque no tienen. Ucrania no tiene capacidad para poner muchos más soldados sobre el terreno. Los soldados que vienen tienen una selección muy pobre por edad, por enfermedades, por incapacidad, por falta de voluntad de combate, porque son muchas veces mujeres, y en definitiva están viendo como de a poco se va cayendo todo el sistema, porque simplemente ya ni siquiera manos que puedan sostener las bayonetas. Entonces, en este marco es que la derrota empieza a hacerse absolutamente visible, ¿no? Y la otra empiezan a apelar a medidas desesperadas para evitar que esto suceda. Y esta es la parte más peligrosa de este tipo de guerras. En otras épocas, una medida desesperada significaba el sacrificio de soldados propios y no mucho más que eso. Pero desde que están las armas nucleares arriba de la mesa, las medidas desesperadas pueden ser realmente muy serias. Hoy, como veíamos, el SBR ruso, la inteligencia exterior rusa, acusa al Reino Unido y a Francia de preparar una vía encubierta para dotar a Ucrania de capacidades nucleares. Inclusive esta señala qué tipo de arma estaría por entregarle Francia. La embajada de Francia lo negó tajantemente, lo calificó de mentira descarada y el Reino Unido hizo silencio. ¿Qué significa entonces este salto en la calidad de la guerra? ¿Qué tipo de variantes existen? ¿Y cuál es el incentivo estratégico que puede haber detrás? Son las cuestiones que deberíamos preguntarnos, ¿no? Básicamente, armas nucleares. ¿De qué se trata esto? Bueno, el término de armas nucleares es muy amplio, aunque parezca mentira, pero todas las acepciones conducen a ideas peligrosas. Transferir una ojiva operativa a Kiev, que sería el escenario más duro, que es aparentemente lo que está denunciando Rusia, porque hasta ahora pensábamos en la posibilidad de una bomba sucia, que vamos a explicar lo que es, pero ahora estamos hablando de la posibilidad de una pequeña carga nuclear. Pequeña, aclaran los rusos. Es el escenario más complicado que podría haber, el que más costaría desde el sentido común pensar, pero evidentemente es lo que está denunciando la inteligencia rusa. Una ojiva nuclear tiene muchas complicaciones. No es un arma tan fácil de entregar y usarla, porque si a cualquiera de ustedes le regalan mañana un arma nuclear, tiene una bomba nuclear en su casa, no va a saber qué hacer, no va a saber cómo operarla, no va a tener el control sobre la misma, porque tiene muchos procedimientos redundantes que necesitan autorizaciones, tienen procesos de seguridad física y hasta doctrinales para evitar que pueda ser manipulada y desatar una catástrofe. Precisamente pasar todas esas barreras impide que sea algo improvisado y es muy difícil hacerlo sin dejar huellas. Entonces esto es lo que lleva a la posibilidad de la guerra directa nuclear, porque Moscú es claro al decir que el solo hecho de darle un arma nuclear a Ucrania, aún con las limitaciones que pueda haber, es básicamente una amenaza existencial o estratégica. Imagínense que un dron
de los que han llegado hasta Moscú estaría cargado con una ojiva nuclear. La catástrofe que eso significaría en una ciudad de millones de personas. Bueno, básicamente el discurso ruso acá se endurece mucho y Medvedev fue quien se encargó de responder como es habitualmente y no hubo muchos eufemismos. La respuesta va a ser un ataque nuclear devastador, si esto sucede. Y el problema es que esto puede suceder, porque a esta altura del partido el gobierno ucraniano está dispuesto absolutamente a todo. Y parecería que, como dice el mismo comunicado ruso, las autoridades europeas están perdiendo el sentido de la realidad, porque están coqueteando con cosas que van más allá de lo aceptable, aún en una hipótesis de guerra. El costo político va a ser muy grande si esto sucede. Francia y el Reino Unido se exponen básicamente también a fracturarse internamente si quedan como responsables de romper un tabú nuclear en Europa. Imagínense que no todos los franceses o no todos los británicos van a estar de acuerdo, y por más que los sectores más duros de su gobierno lo estén, esto va a ser algo que va a hacer explotar por dentro del país si no lo hace explotar directamente Rusia. Básicamente esto sería una apuesta a todo o nada que harían con tal de evitar que la derrota completa de Ucrania se haga real. Recordemos, a veces nosotros vemos estas cosas y las tomamos como una retórica vacía, ¿no? Pero acordémonos de algunas cosas. Cuando Borrell dijo que Rusia debe ser derrotada militarmente, cuando uno ve las declaraciones de Kallas, de varios de los políticos europeos en el mismo sentido, de Rusia es la enemiga, Rusia es contra quien nos tenemos que preparar y hay que aumentar el presupuesto militar y reclutar soldados y aumentar la producción, porque en menos de 5 años vamos a estar en una guerra directa con Rusia, algunos hablan de 3 años. A mí me hace falta caer en tierra qué significa eso, porque podemos decir cualquier cosa, pero una guerra directa con Rusia significa que van a llover misiles nucleares estratégicos y ya no tácticos sobre las capitales europeas. Esto es con lo cual están jugando, ¿no? Y parece que, bueno, que los líderes europeos no toman conciencia de esto, o tienen una conciencia que, bueno, es preferible decir que no toman conciencia. La otra opción es que esto también era una de las cosas que Rusia venía estudiando, pero para que se saque este comunicado, más en una situación donde Rusia se va aproximando a la victoria, es porque están teniendo indicios muy serios de que algo puede llegar a pasar. Hasta ahora una de las opciones que se creía era que Ucrania podría estar desarrollando un arma nuclear en una forma más gris, que sería básicamente recibiendo ayuda encubierta, campañas de informaciones, pero, o sea, es lograr que Ucrania desarrolle un arma nuclear, en realidad le facilitan el arma nuclear, algo parecido a lo que pasó con Israel. Le das los elementos necesarios para fabricar ese arma nuclear, le apoyás los conocimientos que ya tienen, y todo esto después lo presentas como un desarrollo ucraniano autónomo. Fueron los ucranianos que pudieron hacer todo esto solos. De esta manera se comprometen un poquito menos. Pero el problema y la duda es que esto va a dejar trazas, tanto en materiales, cadenas industriales, cadenas logísticas, y todo eso va a golpear el régimen de no proliferación de armas nucleares de lleno. Y va a dejar rastros, que esto fue burlado ex profeso. Y hay una tercera opción, que es hacer una bomba sucia. Esta es la más fácil. Una bomba sucia básicamente no es una bomba nuclear en el sentido más completo del término, porque no tiene una explosión nuclear, sino básicamente es material radioactivo que se dispersa,
atomiza en la atmósfera y se distribuye a partir de un explosivo convencional. Entonces, eso sirve básicamente para contaminar. No tiene el poder de destrucción del arma nuclear porque depende de la capacidad de los explosivos convencionales exclusivamente, pero sí genera una contaminación en un radio muy grande que va a depender de la cantidad de material de fisión o de fusión que se haya colocado y que se haya hecho explotar sin que se produzca esta fusión o esta fisión. Y en realidad ese material lo va a llevar, que es básicamente un polvo microscópico, lo termina arrastrando el viento y se exparte por una zona bastante importante, ¿no? Eso va a depender por eso de las condiciones climáticas también. Si esto se da así, es muy variable la cantidad de gente contaminada que pueda haber, pero evidentemente es una situación enorme y si Rusia recibe un ataque de estas características, detecta que hay radiación en el ambiente, bueno, el resultado va a ser también muy, muy serio. Y esta también es una opción que ha manejado el SBR. Podemos hablar de una disuasión extendida europea sin entregar básicamente nada a Kiev, que esto sería una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de simulación, como un teatro. Endurecer todo sin entregarle el arma nuclear. Hacer más patrullas, hacer más elementos de disuasión, más amenazas. Esto ya en realidad lo estamos viendo, sobre todo sobre el Báltico, se ve el incremento de acciones militares que no son de choque directo, pero que básicamente endurecen la posición y es podríamos decir, una situación prebélica. En esta situación se podría aumentar la presión, que creo que lo ha hecho Europa, pero no ha sido suficiente, evidentemente, para poder ir contra Rusia. Entonces, esto básicamente es una línea roja en serio que se está pasando o que se está por cruzar, porque Rusia considera que cualquier tipo de ayuda nuclear básicamente es una declaración de guerra, implica una guerra directa. Y hay un detalle en la declaración rusa, que esto muestra que no fue algo hecho a las apresurado, a los apurones, sino es algo que fue muy tranquilo y meditado, porque se han tomado el trabajo los rusos de separar a Alemania de Francia y del Reino Unido, porque ellos dicen que Berlín no ha querido involucrarse en esta acción, porque después van a venir las represalias rusas. El hecho de remarcar que entonces que no se sumó de Alemania a esto es buscar también generar una grieta dentro de los que están trabajando en esto, porque bueno, la situación obviamente es súper complicada y peligrosa. ¿Qué pasaría si hipotéticamente se cruza el umbral? Lo que pase jurídicamente con el Tratado de No Proliferación Nuclear básicamente sería un tema menor. El problema real ahora ya estaríamos en la cuestión estratégica. 5, Iván. El régimen de no proliferación se sostiene por el interés de las potencias en que esto funcione así, no por un interés moral. Es decir, la idea de esto es básicamente evitar la proliferación acelerada. Y si esto se rompe, porque Europa lo rompe, básicamente puede haber una reacción encadenada y va a haber muchas zonas grises que van a empezar a tener armas nucleares. Y eso va a generar un mundo donde las armas nucleares precisamente sean algo más común de lo que tenemos hoy, por lo tanto, va a tensar la capacidad de disuasión nuclear, porque si en definitiva todos tienen, esto puede complicarse de alguna manera. Cuando crezca la desconfianza, más actores políticos, países, van a en realidad considerar el umbral nuclear como una especie de seguro de vida.
Es decir, lo que hizo Corea del Norte, o sea, la única forma de subsistir va a ser teniendo armas nucleares. Imagínense que si le dan a Ucrania en estas condiciones armas nucleares, bueno, ¿qué va a quedar para decirle a Irán, por ejemplo? Israel ya ni se va a preocupar en ocultar lo que tiene, pero Arabia Saudí también tiene ambiciones de tener sus armas nucleares. Lo mismo sucede con Turquía, que también quieren sus propias armas nucleares. ¿Y por qué no Brasil, por ejemplo? O hasta Argentina tiene capacidad para desarrollar armas nucleares. Son decisiones políticas de no hacerlo. Argentina, si hubiese querido, las hubiese podido desarrollar hace décadas. Entonces, esto generaría precisamente un mundo más inestable, que es lo que las potencias que hoy son tenedoras de armas nucleares no quieren. Por otro lado, también tenemos el problema de la respuesta rusa en sí en este caso, ¿no? Porque si Rusia entiende que se está armando a Ucrania con capacidades nucleares, la cosa se va a complicar mucho, porque no es solo ya golpear infraestructura, nodos logísticos, etcétera, no lo que hace siempre, lo que está haciendo Rusia. Y además hay que tener en cuenta que esto no solo involucra a Ucrania. Vamos a considerar que va a haber rutas, depósitos, lugares de entrenamiento que hoy no han sido blancos y que mínimamente van a ponerse en la mira de Rusia. Europa también, por su parte, quedaría rehén de su propia creación, de su propia criatura. Si Francia y el Reino Unido suben la apuesta de esta manera y pasan a ser una parte directa del problema, ya no un apoyo externo, porque para Rusia esto significaría que Francia y el Reino Unido son actores beligerantes, que puede Rusia inclusive no responder nuclearmente, aunque Medvedev advierte que sí lo va a hacer, pero aún sin responder nuclearmente y utilizando, por ejemplo, un Oreshnik, podía apelar a golpear a blancos directamente dentro de Francia o del Reino Unido. Tendría la justificación absolutamente transparente para que nadie diga nada. Y ojo, porque el famoso artículo 5 de la OTAN no quiere decir entrada automática. Acá hay una gran confusión, porque la gente cree que si golpean a uno de los países de la OTAN, el resto va a salir a defenderlo automáticamente porque los obliga el artículo 5. Y no es así. Lo que el artículo 5 establece una alianza militar que puede ir o no, pero se va a considerar la situación en que esto se da. Y si esto se da porque Francia o el Reino Unido le entregaron armas nucleares a Ucrania para que ataque a Rusia, y está complicada la respuesta, porque yo no sé, por ejemplo, si España se metería en una guerra para defender al Reino Unido que le facilitó un arma nuclear a Ucrania para atacar a Rusia, sabiendo además un pequeño detalle, que es que Rusia ahora sí probablemente va a usar armas nucleares. Entonces, España lo que estaría haciendo es ponerse la diana para que le apunten a sí misma. ¿Haría eso España? Yo creo, tengo dudas de que esto sea así. Y creo que esto va a pasar con muchos de los países europeos. Entonces entra en una zona gris, va a depender de qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, por qué pasó, qué evidencias hay. No va a ser tan automática la respuesta, sobre todo cuando del otro lado está Rusia enojada y dispuesta a usar armas nucleares. Acá la OTAN juega también, y eso por ahí podríamos decir el límite, en una zona gris. Realiza sabotajes, produce accidentes, hace operaciones de falsa bandera, pero esto sería otra cosa, porque esto ya sería inocultable. Si Ucrania aparece con un arma nuclear y la arroja sobre cualquier ciudad rusa, para Rusia esto es causa de respuesta nuclear y va a apuntar, ya lo está diciendo, a Francia y al Reino Unido. Y acá olvídense de si tiene pruebas concluyentes o no. Acá es donde empieza a jugar la estrategia política y las informaciones a los servicios de inteligencia. Esto no es un juicio.
Esto es, si hay indicios suficientes, y esto se tiene que resolver rápido, el ataque se produce. Y hay más problemas y que demuestra cómo se está empezando a tensionar precisamente en función de la derrota inminente de Ucrania. Hoy acaba Putin también de mencionar las amenazas contra las infraestructuras energéticas en el Mar Negro, con el Turk Stream y el Blue Stream. Básicamente Putin lo atribuyó esto a los intentos de descarrilar el proceso diplomático, porque tampoco es lineal, no es que todos están a favor de la negociación o todos están a favor de la guerra. Hay bandos que quieren una cosa u otra y que pulsean entre ellos. Entonces lo que Putin está diciendo es, van a atentar contra estos gasoductos, porque en realidad lo que quieren es que nosotros reaccionemos y abortemos el proceso de paz. Cierto, no cierto, la realidad es que Rusia considera en realidad la infraestructura crítica como una palanca que puede desarrollar, como funcionar como un disparador. Así que mucho cuidado con esto. Básicamente el salto de Francia y el Reino Unido que entregan armas nucleares a Kiev hoy es más sólido y es una señal de operación informativa. Por ahora no es un plan operativo real que sepamos, pero sí está esa señal muy poderosa sobre todo ante la desesperación europea. Si esto lo miramos con criterios analíticos de inteligencia, no como haría un fiscal, sino como haría un operador de inteligencia, lo central en esto no es la prueba que exista, sino la capacidad más la intención, más la oportunidad, más el costo-beneficio, más la cobertura informativa. Es decir, todas estas áreas, ¿qué indicios tienen de que se va en determinado sentido? Y ahí es válido entonces pensar que una bomba sucia es una hipótesis que no se puede descartar así como así, dado el cuadro general de degradación militar y política que está atravesando Ucrania y Occidente. No es solo retórica, porque uno va viendo que Francia viene empujando en este sentido. Recuerden que Macron habló de subir fuertemente la inflación entre la financiación militar entre el 26 y el 30, y el aumento ya se empieza a ver. El Reino Unido lo mismo, hablan de aumentar el personal militar, están activándose las búsquedas de reclutamiento, inclusive hasta se ha barajado la posibilidad de reclutamiento forzoso. Entonces hay un clima político pesado. Macron se muestra escéptico sobre la paz a corto plazo y pide cada vez más ayuda, y Zelensky precisamente no colabora porque busca más y más guerra. Una ojiva nuclear es más fuerte. Una ojiva nuclear, como denuncia Rusia, tiene un costo estratégico enorme, básicamente. Es más difícil de ocultarla realmente, rompe el tabú nuclear. Una bomba sucia, como decíamos antes, se puede esconder más, se puede escabullir más, se puede negar la autoría, puede decir, bueno, los ucranianos consiguieron material radioactivo, le pusieron una explosión y un explosivo adentro, metieron la cabeza de un misil, hicieron un ataque con una bomba sucia. Entonces, tienen más margen, pero directamente una gira explosiva nuclear es fuerte, es muy fuerte. Entonces, lo que podemos ahora hacer solo es, bueno, estar atentos a esto, estar atento a los movimientos, a las informaciones que vayan surgiendo, que imaginamos qué es lo que está haciendo Rusia, ¿no? Lo que acusa el SBR básicamente es eso, ¿no? Está tirando una línea preventiva, diciendo, ojo que puede pasar algo, y también de alguna forma advirtiendo que miren que si hay una explosión radioactiva, ya tenemos idea quién fue y vamos a actuar en consecuencia. Entonces, no jueguen con esto porque ya sabemos que son ustedes. Kiev en esto solo tiene una razón de hacerlo, es básicamente la idea de forzar una intervención, de que la OTAN no tenga más posiciones a medias y tenga que jugarse a todo o nada por Ucrania, para poder por lo menos conseguir un congelamiento en el conflicto o un cambio de reglas.
Esto es básicamente, y de alguna manera, lo que le estaría planteando al resto de los europeos. Si caemos nosotros, el incendio les va a llegar a ustedes también. O sea, caemos todos. En esto vamos todos juntos. Así que no nos abandonen. Y Londres y París tienen como incentivo buscar subir la apuesta sin cruzar el umbral nuclear real. Más armas convencionales, más postura, más disuasión verbal, pero el riesgo de entregar algo nuclear no es menor. Por eso, por lo menos oficialmente, ya Francia lo negó. Llama la atención inclusive que el Reino Unido ni siquiera haya corrido a desmentirlo, ¿no? Lo más preocupante, tal vez, y que no debe subestimarse, no es solo esto de que Kiev está desesperado, sino es que estamos en una zona gris, porque un incidente radiológico no necesita ser un plan oficial y puede ser básicamente que esto lo lleve a cabo una facción, una parte de un servicio, un tercero, cualquiera básicamente lo puede hacer. No es demasiado difícil hacerlo, no es demasiado complicado. Y entonces esto puede hacerse y sin que sea tan claro a quién echarle la culpa, básicamente. Y el objetivo final de esto podría ser bloquear las iniciativas diplomáticas para evitar que no haya ningún acuerdo y que la guerra continúe. Entonces, no piensan que esto pueda ir mucho más allá, tratar de hacerlo lo más sucio posible para que no se sepa quién es, que no alcance para que Rusia haga una respuesta nuclear devastadora contra Francia o contra el Reino Unido, que Rusia proteste, se enoje y reaccione no acordando ninguna tregua, que es lo que estas naciones quieren, porque ellas no pueden aceptar que Rusia gane militarmente una guerra en Europa. Mientras tanto, Rusia advierte que no está jugando, muestra que su paciencia empieza a encontrar un límite, y Occidente, bueno, Occidente juega a forzar ese límite, con atentados, con sanciones, con sabotajes, con ataques a infraestructura. Rusia hasta ahora ha venido conteniendo eso con bastante éxito, algunas fallas, pero en general con bastante éxito. Y ahora Occidente parece subir la apuesta con una bomba nuclear. Sucia, no sucia, todavía no está muy en claro. Si la bomba nuclear es activa, la respuesta de Rusia seguramente va a ser arrolladora, aunque en el fondo esto depende también de lo que venimos hablando de Rusia internamente, de cómo se mueven las distintas fuerzas internas de Rusia, dado que algunos quieren más guerra y otros no. Con esto, claramente, los sectores duros han ido ganando espacio. Occidente es visto en Rusia como un enemigo muy poco fiable, que no tiene palabra. Entonces, una respuesta rusa a una acción de esto puede ser realmente determinante. Curiosamente, y pese a lo que dicen los propagandistas en Occidente, el equilibrio es Putin. Pero es un equilibrio por ahora, porque Putin también tiene que dar respuestas a, sus, a su gente, y no tiene la capacidad de frenarlos para siempre.